Ahí se veía mejor. Perfecto, pues ahí arrancamos. Bueno, las frías estadísticas del hambre y la pobreza, a pesar de los logros humanos, son escalofriantes. Según el Banco Mundial, de los 8.000 millones de habitantes del planeta, casi uno de cada 10 sufre hambre. Cerca del 40% de la población no puede acceder a una dieta saludable. Al menos 40 millones de niños padecen inseguridad alimentaria grave en alrededor de 15 países. Cada día mueren 13.800 Mm. menores de 5 años por causas que son evitables y la mitad de estas muertes relacionadas con la desnutrición. Por lo tanto, es urgente una respuesta. Alianza Solidaria es el brazo humanitario de la Alianza Evangélica Española y Francisca Capa, la presidenta de Alianza Solidaria, a quien tenemos el placer de entrevistar en este espacio solidario. Bienvenida, Paqui. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias también por esta oportunidad de hablar aquí con vosotros. Pues estamos inmersos en este momento en una campaña, es una campaña para enfrentar esa inseguridad alimentaria, poderla erradicar, una campaña de alimentación. ¿Y en qué consiste esta iniciativa de Alianza Solidaria, Paqui? Pues tiene dos vertientes, por así decirlo. La primera es sensibilizar al mundo sobre un hecho que pasa desapercibido. No está en los medios de comunicación y como no está en los medios de comunicación no existe. Y es la tendencia creciente del hambre en el mundo. Si bien es cierto que en el pasado, y sobre todo con la agenda, con los objetivos del milenio, recordáis, en el año 2015 se cerró del 2000-2015, donde se proponía que la tasa de pobreza se erradicara en el mundo, no se consiguió exactamente erradicarla, pero sí se consiguieron bastantes avances y uno de ellos, evidentemente, al bajar la pobreza, baja el hambre porque están íntimamente unidos, la tasa de pobreza con la tasa de inseguridad alimentaria. Pero pasó el 2015, no se consiguieron, sí hubo avances, no se consiguieron, pero vinieron tres hechos que han dado al traste con todo lo que se había unido. Primero, la pandemia del 2019 supuso un parón en todo el mundo. Las economías de todo el mundo fueron muy maltratadas, pero en Ujú. algunas regiones, como luego veremos, más todavía, y en las zonas más vulnerables, y se retrocedió como 20 años en los avances que se habían conseguido de lucha contra la pobreza en un solo año. Es decir, del 2020 al 2021 retrocedimos como 20 años atrás en tasas de pobreza. Eso fue un golpe mortal en algunos países. Eso 2021. 2022 es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania supone un golpe también mortal para la economía mundial porque Ucrania es el granero del mundo, con lo que surte de grano a la mayoría de los países que precisamente sufren más las situaciones de pobreza, con lo que se vieron desabastecidos de grano, de trigo, cebada, maíz, grano que es fundamental en la alimentación de mucha población. Ujú. Y el tercer factor brutal es el cambio climático. Aunque muchos quieran negarlo, el cambio climático está ahí, es una realidad. Ya Claro. nosotros mismos lo hemos vivido con la Dana en Valencia, hace nada, de las danas de unos años atrás, que eran la gota fría que llamábamos lluvias intensas, hemos pasado a lluvias devastadoras, ¿no? Y que se ha Ujú. llevado, pues, centenas de muertes por delante, se ha llevado no solamente las vidas, sino también el modo de vida de muchas personas, incluso dónde vivir. Es decir, que en un solo día, en 8 horas,
pues todo cambió, la vida de muchas personas cambió. El cambio climático está haciendo que las sequías sean cada vez más frecuentes y más intensas. Mm, Si encima de que viven en situaciones ya de pobreza y de escasez de alimentos, vienen sequías que no les permiten cosechar lo que podría ayudarles en su alimentación, pues es que estamos sumando el hambre con las ganas de comer. Estamos sumando tres factores que han sido claves y que ha hecho que en muy poco tiempo, en cuestión de 4 o 5 años, la tasa de inseguridad alimentaria haya aumentado a niveles nunca imaginables antes. Entonces, mm, es una urgencia que empecemos a tomar medidas. Por eso que el primer propósito de Alianza Solidaria es concienciar a la población que este es un problema, que existe, que está ahí, que no podemos eludirlo, que mm. millones de personas están padeciendo hambre en estos momentos. Estamos justo en Navidad, donde casi más derrochamos en alimentos. Es cierto que todos hacemos especiales, o sea, tengamos lo que tengamos, en Navidad haces un esfuerzo y quieres poner pues una comida mejor, más singular, más especial, porque son días que nos gusta celebrarlos con los que queremos y de una forma especial. Y no está mal, está muy bien, pero justo en estos días que invertimos mucho más en alimentación, nos gustaría Mm. que también fuéramos conscientes de que hay millones de personas que no tienen ni para lo imprescindible. Es decir, que probablemente renunciando a un poco de eso que nosotros invertimos en alimentación, podríamos estar ayudando a miles de personas. Y como luego veremos, es muy poco lo que cuesta luchar contra el hambre, pero es necesario. Así que primero concienciar, después motivar a las personas para que se involucren y hacerlo de una manera que no generemos dependencia en la población. Y para hacerlo de esa manera hay distintas estrategias. Pero bueno. Ahora vamos a ver algunas de ellas de una forma muy práctica, cómo podemos pues, sumarnos a esta campaña de alimentación. Pero hablando acerca de la inseguridad alimentaria, Ujú, ¿qué efectos en la vida de las personas? Porque no es solamente el no poder hacer tres comidas en el día, ujú. pero ¿qué otros efectos puede tener la inseguridad alimentaria, especialmente en los niños y en general en una familia? Tú diste antes una cifra que siempre se da, es las muertes infantiles por debajo de los 5 años. ¿Por qué se hace hincapié en estas cifras que, bueno, la ONU recoge todos los años en los Mm, informes que hace? Porque cuando un niño está en desarrollo y eso, algunos de sus órganos no maduran hasta después de los 5 años, em, el hecho de no tener acceso a los nutrientes esenciales va a tener efectos sobre su salud. No solamente que esté más delgadito, que no crezca tanto, que podríamos decir, bueno, pues si se queda chiquito, ¿qué más da? ¿Me entiendes? Sino que también tiene influencia la madurez de órganos tan importantes como el cerebro. Es decir, mm, que su capacidad cognitiva va a ser alterada. Y si no es capaz de desarrollar su mente, su inteligencia, hasta el potencial que ha heredado, pues eso le va a restar oportunidades en el futuro. Y no solamente por oportunidades, sino capacidad de desarrollar cosas, mm. porque las oportunidades, bueno, son aleatorias. Las podemos tener o no las podemos tener, pero es que aunque se dieran oportunidades, el hecho de no haber tenido ciertos nutrientes y no haber podido desarrollar tu capacidad cognitiva te va a limitar para poder desarrollar aquello que podrías haber desarrollado de haber tenido un desarrollo normal. Entonces, por eso es tan importante y hablamos de la alimentación esencial hasta al menos los 5 años. No Mm, significa, no es que con 5 años y un día el mal ha desaparecido, sino que
esa edad, ese periodo es crítico en el desarrollo de una persona. El hambre siempre deja secuelas en nuestro organismo. Solamente tenemos que mirar, pues, lo que ocurre con otras patologías, ¿no? Como la anorexia, que es privación, aunque es voluntaria, privación de alimentos, pero deja secuelas también y muy graves e importantes en la vida de las personas que están afectadas de esta enfermedad. En este caso no es una privación voluntaria, sino involuntaria. No tienen acceso a Mm. esos alimentos, a esos nutrientes. En una persona adulta también tiene esos efectos, aunque un poco más atenuados, ¿no? Pero en los niños es algo dramático, es crítico. Y por eso nosotros estamos enfocados, nuestra campaña está enfocada en atención vulnerable a la infancia. Quizás alguien dice, oye, pero si se les ve rollizos, quizás, Sí. Ujú. mira, son una familia que todos los días come, pero claro, la desnutrición está ahí. Quizás no es hambre en el sentido de no poderse llevar nada a la boca, pero falta una dieta saludable, que también eso, pues, afecta Sí. en cuanto a el día de mañana lo reproductivo. Hay más Ujú. vulnerabilidad en cuanto a ansiedad, depresión, deja unas secuelas, ¿verdad? Esta Sí. desnutrición. Un sistema inmunitario más debilitado, con lo que son más sensibles a enfermedades, a tener infecciones por eso lo de las enfermedades evitables. Muchas enfermedades podrían ser evitables simplemente con un sistema inmunitario normalizado, pero Mm, cosas que a ti y a mí nos pasarían desapercibidas, simplemente nuestro sistema inmunitario responde frente a esa agresión externa. En ellos no, en ellos se les puede llevar por delante si no tienen recursos para comer, tampoco tienen recursos para ir al médico ni para seguir tratamientos. Es que donde no hay, hay que priorizar. mm, Y lo que tú decías, el hambre es gradual, no es o como o no como. ajá. Es gradual, incluso se habla de tres estadios, ¿no? Tres etapas para que veamos cómo funciona. Si quieres, te explico un poquito cómo se gradúa la inseguridad alimentaria. Ya no se habla tanto de hambre como de inseguridad alimentaria, porque cuando uno no tiene recursos, por eso te decía antes lo ligado que está con la pobreza, con las tasas de pobreza, cuando Mm, uno no tiene recursos, pues lo primero que hace es limitar la cantidad. Es decir, pues digo, primero limita la calidad. Bueno, ajá. comemos, pero vamos a comer cosas, no digo más baratas, generalmente lo más barato es lo que menos nutre. Mm, Entonces bajamos la calidad de los alimentos. En un segundo estadio vamos a bajar la cantidad, porque ya no nos llega. Dice, bueno, pues en vez de tres comidas haremos dos. Bajas la cantidad, en vez de dos haremos una. Vas bajando. Y el tercer estadio, que es el más grave, es cuando ya te propones o tienes que escoger qué días comes y qué días no, qué días de la semana vas a poder dar alimentos y qué días no, si hoy habrá o no habrá. Ese es el estado más grave. Y es en ese estado que tú decías que estaban esos 40 millones de niños, donde ya sus madres están ante la disyuntiva cada día de decir, ¿y podré dar de comer hoy? ¿Cuándo podré wow. dar de comer? O con lo poco que tengo a ver cómo lo distribuyo para que al menos 3 días a la semana puedan comer algo. ¿Me Mm. entendéis? O sea, no todo el mundo está en el mismo estado de privación, pero las consecuencias a corto, a medio y a largo plazo en la vida de esos niños y de esas personas que están sometidos a inseguridad alimentaria, a la larga son las mismas y son terribles, ¿no? Un dato también demoledor, que en la Unión Europea se desperdicia una media de 131 kilos de comida Ujú. al año por persona, ¿no? Lo Sí. que se llama la paradoja global, desnutrición en un mundo de desperdicio. Paqui, ¿alguna Sí. idea inteligente para poder frenar ese Ujú. desperdicio de alimentos? Claro, evidentemente no somos los únicos que nos duele
el que haya hambre en el mundo. Y es cierto que en Europa de vez en cuando lo escuchamos también en las noticias, se desperdicia mucho alimento. Los supermercados a veces tiran alimentos que están a punto de caducar o que están... A veces las fechas de caducidad son orientativas, pero no significa que un alimento al día siguiente no se pueda consumir, sino que es orientativo, no está malo, no está mal, pero la gente ya no lo va a comprar y se desperdicia, ¿no? Pero incluso en nuestros hogares tenemos cuántas veces tiramos comida. Yo no sé vosotros, pero a mí me duele mucho a veces Sí, ver un plato que te dejas casi la mitad y que vaya a la basura, porque a mí siempre me vienen las imágenes de aquellos niños que no lo tienen, ¿no? Pero mira, prefiero repetir si me quedo con hambre, pero nunca me ajá, llenaré el plato, ¿me entiendes? Tanto como para desperdiciar alimentos. Pero lo cierto es que en Europa, que tenemos medios de conservación, tenemos frigoríficos, todo el mundo en casa, podemos desperdiciamos 131 kilos, son muchos kilos de comida, la media por persona. Puede que tú no desperdicies nada. claro, Habrá otro que desperdicie mucho el más. doble. Pues esto es lo que son las medias, ¿no? Pero es bastante comida. Y si uno mira simplemente las estadísticas, ve que en algunos de estos países casi la tasa de desperdicio es la misma, pero las condiciones no son las mismas. Ujú, Cuando yo estuve en Haití, por ejemplo, te comento, en el sitio donde nos estábamos quedando, que era un sitio había un pequeño frigorífico, pero ¿de qué servía comprar comida si a lo mejor el frigorífico tenías electricidad 8 horas al día? Y claro. nunca sabías cuándo ibas a tener electricidad. A veces pasaban 24 horas y no había. No podías tener eso quien tenía un pequeño frigorífico y nosotros éramos afortunados porque en el sitio donde estábamos teníamos un pequeño frigorífico, pero con temperaturas de 40 grados fuera de casa, aunque tú tengas un pequeño frigorífico, si no hay electricidad para alimentarlo, la comida se Wow. va a estropear sí o sí, ¿me entendéis? Cuando la mayoría de estas personas, un frigorífico es un sueño. Mm, Los que viven en inseguridad alimentaria porque los recursos que tienen que intentar administrarlos con una escala de prioridades que es completamente diferente a la nuestra. Si una persona gasta el 52 o el 60% de su presupuesto en comida y tiene que vivir, además, y tiene que pagar un alquiler o tiene que pagar luz o tiene que pagar, mm, como comprenderéis, tiene que hacer equilibrios para saber dónde gastar lo poco que a claro. veces puede tener. Entonces, claro, a veces cuando se tiene alimento o incluso en el propio país se desperdicia mucho alimento, pero porque no existen cadenas de frío adecuadas de conservación. Mm, Así que quien diga, sí, pero yo he visto que en tal lugar se desperdicia casi tanto como aquí. Es cierto, pero no tienen los mismos medios que tenemos aquí. mm, Lo que nos tendría que hacer reflexionar, como te decía, cuando tú te sirves tu plato de comida, cuando haces tu cesta de la compra, ¿no? El comprar lo que necesitas, el cocinar sí. un poco lo justo. A veces dices, bueno, ¿qué más da? Total, tampoco cuesta tanto. Bueno, cuesta, puede costar bastante a lo largo del año si acabas desperdiciando, ¿no? Que seamos conscientes un poco, ¿no? Cuando comemos del Mm. privilegio que tenemos de poder comer y del hecho de que hay otros que no pueden hacerlo y que, bueno, estamos en una posición de poder hacer algo también por ellos, ¿no? Sí, porque en esa pequeña economía doméstica uno dice, oye, si calculo lo que he tirado a la basura en euros, lo calculo, a lo Sí. mejor redimo una economía con la que puedo enviar ayuda y puedo hacer más Ujú, por los que no tienen para hacer una dieta saludable o directamente llevarse algo a la boca. En fin, el tener esa conciencia ujú, de administrar bien ujú. siempre hace que podamos también ser más generosos. Sí. Y a nivel global, Paqui, ¿sabes si eh, se está planteando, igual que en esa declaración del milenio,
pues se propusieron objetivos, metas Ujú. y hubo acuerdos. ¿Hay a nivel geopolítico la suficiente conciencia para luchar contra esta lacra? ¿Hay actualmente planteadas algunas respuestas para este gran problema? Cuesta. Sigue estando presente en la Agenda 2030, que son los nuevos objetivos, los que continuaron los objetivos del milenio, sigue estando presente. El reducir la pobreza a cero siempre es un objetivo ahí a tratar. Claro, no depende, yo creo que aquí tienen que intervenir distintos estamentos. Por una parte, los gobiernos, los estados tienen su parte, tienen que facilitar el hecho de que las medidas sociales estén encaradas de cara a la justicia social, es decir, no al enriquecimiento Mm, de unos pocos, sino a dar oportunidad a que la gente pueda vivir y pueda vivir justamente. ¿Me entiendes? O sea, a veces... Y ahí son los estados los que tienen que intervenir, incluso facilitar la labor de que otras organizaciones civiles, como pueden ser ONGs, pues puedan mm, intervenir, ¿no? Facilitar su labor. El Estado no puede llegar a lo mejor a la casita del ese, sí puede dar medidas, leyes que faciliten que se generen impuestos, que haya políticas sociales que mm, favorezcan que los precios sean más bajos, más asequibles para las personas, facilitar el empleo, la creación de puestos de trabajo, porque si la gente tiene un empleo, la gente no quiere de verdad. O sea, claro, hemos visto también familias que les cuesta pedir, les cuesta reconocer que no tiene, es como un deshonor, ¿me entiendes? Es decir, no sí. puedo alimentar a mis propios hijos, Mm, ¿me entiendes? O sea, no es nadie quiere vivir de la caridad de los demás. Y el hecho de facilitar que puedan vivir con dignidad y puedan tener empleos, eso lo facilitan políticas estatales. Después, las ONGs vamos a intervenir en distintos niveles, a veces mm, facilitando medios indirectos, ¿no? De generar alimentos. Una iniciativa que tuvimos hace años, por ejemplo, en Venezuela, donde no se podía ni siquiera entrar alimentos. Estuvimos apoyando 5 comedores sociales en Venezuela en la época mm, más dura, de que además la urgencia alimentaria se disparó en Venezuela. Y se cerraron las fronteras, ya no se podía entrar, las ONGs no podían entrar a ayudar y nosotros mm. pudimos hacerlo porque teníamos contrapartes en el país y que trabajaban, porque habíamos trabajado con indios guayú y los indios guayú nos ayudaban, que ellos viven a caballo entre Venezuela y Colombia y nos ayudaban a meter la comida Fíjate. hasta allí desde Colombia. ¿Me entendéis? Pero eh, te decía esto, se me ha ido el hilo, lo siento, que Sí, estábamos hablando, perdona. las ONGs Las en ONGs Venezuela. teníamos prohibido entrar en Venezuela Wow. y operar en Venezuela. No podíamos meter dinero, incluso intentamos mandar donativos para comprar alimentos Mm, fuera y el banco nos bloqueó porque era Venezuela e incluso a niveles de los gobiernos y de los bancos, si era un país como prohibido para enviar dinero y mm, entonces te bloqueaban el dinero. No se podía meter alimentos. Los estados pueden bloquear o pueden mm, facilitar el hecho de que se puedan hacer, incluso que las ONGs puedan intervenir. Pero allí en Venezuela, puesto que no se podía meter alimentos, lo que hicimos fue decir, vale, Venezuela era como la Suiza de rica, era como la Suiza sudamericana, ¿vale? mm, Y la gente tenía tanto dinero por el petróleo que dejó de cultivar los campos y demás, pero tenían campos, tenían terrenitos. Entonces decimos, ¿por qué no?
enseñamos otra vez a las familias a que cultiven, si tienen un terrenito, que Claro, cultiven. Hay que formarles, hay que darles las herramientas, hay que darles las semillas, hay que acompañarlas al menos en las 2 o 3 primeras cosechas, ¿sabes? Pero vamos a ayudarles a que vuelvan a sembrar. Entonces hicimos todo un programa en algunos mm, lugares de ayudarles a aquel que tenía un pequeño terrenito a hacer huertos familiares, ¿sabes? Con los que poder no solamente alimentarse ellos, sino también ayudar a su comunidad, porque qué si bueno. tú generas una cosa, tú no te comes únicamente eso todos los días, ¿sabes? Mm, Sino que también vendes y compartes, porque es que no entraban alimentos en el país de ningún tipo. Entonces, ya te digo, a veces tienes que ser creativo y decir, ¿cómo puedo ayudar? Era una forma claro, indirecta, pero esas familias fueron ayudadas y han mantenido, ¿me entendéis? Han mantenido lo mm, que se les enseñó, lo han mantenido y lo siguen usando. Y sigue siendo un medio de sustento para ellos y para la comunidad pequeña o grande en la que ellos estén y extendiéndolo, porque la idea era que ellos enseñaran a otros lo que habían aprendido, enseñaran a otros. Te hablo de una medida indirecta porque nunca queremos generar dependencia. Es decir, a veces se nos acusa a las ONGs de que solemos generar dependencia con nuestros programas de la población. Bueno, yo digo, no queremos generar dependencia, pero si un niño se está muriendo de hambre, no voy a claro. esperar 3 años a que haya un huerto que le pueda surtir de alimentos o que el Estado tome medidas. ¿Me entendéis? O sea, los niños necesitan esa alimentación ahora. No estamos hablando de dar indistintamente, al menos en nuestra campaña, de dar indistintamente comida a todo el mundo. Es una necesidad, no digo que no exista, pero nosotros nos centramos sobre todo en los Mm. niños por lo que te decía antes, por la trascendencia que tiene el que puedan tener una alimentación mínima, mínima, saludable para poder desarrollar el potencial con el que han nacido. Nosotros como cristianos deberíamos sentir ese llamado, ¿no crees, Paquito? Nosotros podemos a veces derivar la responsabilidad a los gobiernos, incluso a Mm, las ONGs, pero me resuenan esas palabras de Jesús: dadles vosotros de comer. Y, mm, y nosotros podemos mirar de frente estos problemas y hacer de este mundo un mejor lugar para mm, vivir, ¿no? Quizás lo que a veces pues nos abruma es que hacemos muy poco en comparación con la necesidad brutal que hay. mm, mm, Pero ¿cómo nos animarías en este sentido como hijos de Dios? mm, mm. Pues mira, yo creo que a veces cuento una historia, que es la historia de la estrella de mar. Y más que nada para que tengamos una imagen, en ocasiones pensamos, total, lo que yo puedo dar es muy poco. Fíjate que en la campaña que estamos haciendo decimos, para que la gente calibre y sepa lo que cuesta, Ujú. alimentar a un niño durante un mes a nosotros nos cuesta 15 euros. Wow. ¿Quién no puede dar 15 euros al mes? Mm. No creo que eso descoloque ninguna economía familiar. 15 euros al mes. En un día que vas al cine, y es legítimo ir al cine, no estoy diciendo Claro. no, ¿me entiendes? Pero un día que vas al cine, entre que coges la entrada, te tomas una bebida o lo que sea, has gastado eso o más. Mm. Mm, ¿Alguien cree que puede prescindir una vez de ir al cine y decir, pues esto lo doy para Mm. ayudar a que un niño pueda comer durante un mes? Porque es que la cantidad, podemos pensar en niveles como nosotros. A nosotros sí que nos cuesta bastante más comer, más de 15 euros. Lo que cualquier trabajador que trabaje fuera de casa y tenga que comer de menú, un menú Mm. diario, Sí, la media en España es eso, son unos 15 euros, ha alrededor subido. de los Ujú. 15 euros. Lo que te cuesta comer un día en España de menú es lo que gastamos para alimentar a un niño durante un mes.
Y entonces estamos animando a las personas a que se comprometan a hacerlo al menos durante un año. Ojalá pudieran extenderlo más, porque ahora mismo tenemos dos comedores que atienden a 150 niños que están en riesgo de que tengamos que cerrarlos por falta de recursos. Y Mm, es tan poco. Alimentar a un niño durante un año cuesta 180 euros. 180 euros. Alimentar a los 150 niños nos costará 27.000 euros. Yo creo Wow. que podríamos sacarlo entre todos, cada uno con lo que te decía, un granito de arena. Yo te contaba la historia. Yo a veces lo expreso, decir, bueno, ha habido una mala marea y ha dejado sobre la arena cientos de estrellas de mar, ¿no? Y va un niño con su perro paseándolo por la orilla y ve un hombre a lo lejos que está se agacha, coge una estrella, la devuelve al mar, vuelve, coge otra estrella, la devuelve al mar y llega el niño y dice, oiga, ¿y usted por qué hace esto? Y dice, pues nada, las estoy devolviendo al mar porque si se quedan aquí morirán. Si se quedan todas aquí van a padecer. Pero son tantísimas, está la playa llena. Usted no podrá hacer solo. Además, aunque salve 4 o 5, eso no es significativo. Coge una estrella y dice, ¿ves esta estrella? Para ella sí es significativo y Wow. la echó al mar. ¿Me entiendes? A Qué veces bonito. pensamos, nosotros con poquito no podemos hacer nada, pero para la persona a la que le llega, a la que Mm, podemos ayudar, para ella sí es significativo. A lo sí. mejor nosotros pensamos 15 euros, bueno, pues 15 euros total no es nada. ¿Qué se puede hacer con 15 euros? Pues con 15 euros se puede dar, se puede alimentar a un niño durante un mes y eso sí es significativo. Así que, bueno, ese es el reto que estamos lanzando en esta campaña, que se mantendrá, no es algo que cerremos esta Navidad, es hacerla consciente, hacer el programa consciente, que tengamos en nuestro corazón pues la carga de que esta realidad existe, no es Mm, inventada, existe independientemente que salgan los medios de comunicación. A veces, si no sale en televisión, nos olvidamos o parece que las cosas no pasan. Y hay tantas realidades que aunque no salgan en los medios de comunicación, están ahí y nos conciernen, nos conciernen. Yo creo que como cristianos, Jesús dijo, dadle vosotros de comer. Cuando los discípulos vinieron ante él y le dijeron, mira toda esta multitud, va a pasar hambre. Mándalos a casa. Y mándales a casa que ellos, que al menos que coman algo. Y Jesús les dijo, ¿cómo mándales a casa? Dadles vosotros de comer. Mm, Nosotros no tenemos. ¿Cómo no tenéis? Vamos a ver, ¿qué hay? Y había un niño que tenía 2 panes y 5 peces. No tenía más. Pero con esos 2 panes y 5 peces, el Señor dio de comer a 5.000 personas. mm. Así que estamos ante lo mismo. Probablemente no tengamos muchos recursos los que la gente quiera confiarnos, pero también confiamos en que el Señor nos ayudará a multiplicarlos y a que ese beneficio llegue al mayor número de niños posible. Si yo me comprometo dar esa alimentación durante un año a uno de estos pequeños o dar la cantidad total, ¿no? 180 euros, Así, que sería pues restar de esos 150 niños, restar uno, ¿verdad? Y que sean prestar uno 149. Para este, como decías, de la estrella de mar, para este por lo menos para sí que este. mi gesto es muy importante. ¿Cuál es el siguiente paso, Paqui? En lo práctico, qué debo hacer? Pues en lo práctico es entrar en nuestra página web, está en primera línea lo que es nuestra campaña de alimentaciones, que coman hoy, nuestro lema es que coman hoy para que tengan un mañana. Mm, qué ¿Vale? bueno.
Es decir, que pinchas ahí y si das al botón de donar, te sale ya una página donde tienes las opciones que tú quieras. Pueden ser 15, pueden ser 5 euros, lo que tú quieras, ¿me entiendes? Decimos 15 euros porque es la cantidad que nos cuesta alimentar durante un niño y es el compromiso que buscamos, porque así sabemos, y si fueran compromisos regulares, pues nos ayudaría a calcular Mm, de lo que podemos disponer para poder trabajar, pero si tú quieres dar otra cantidad, quieres dar 100 euros, pues bien, bienvenidos sean. Y si quieres dar 5, bien, agradecidos todos. ¿Me entiendes? Cualquier cantidad suma. Como también es un lema de Alianza Solidaria, muchos pocos hacen mucho. Es decir, mm, o sea, no hay ninguna cantidad pequeña. No hay ninguna cantidad enorme. Cualquier cantidad es significativa en las manos de Dios. Y eso es lo único que tenemos que pensar. No lo estamos dando Alianza Solidaria, se lo estamos ofreciendo al Señor para que sea Él quien lo use. Nos está usando a nosotros ahora mismo, en este momento que estamos poniendo el énfasis en la alimentación, pero en realidad es el Señor el que está detrás de toda esta campaña de nuestra entidad, es a quien servimos y a través de, de lo que hacemos queremos llevar el amor de Dios a tantos niños, ¿no? Es una forma práctica de decirles, mira, el Señor te ama y está proveyendo ahora para tu mesa. Alianza Solidaria que tiene abiertos diferentes proyectos Ujú. y cerráis el año 2024 yo creo que con mucha satisfacción de haber podido Mm. ayudar en situaciones de gran necesidad. Sí. Pues sí, son muchos los proyectos que tenemos en marcha. Y la verdad es que estamos, sí, satisfechos, ¿no? Porque, bueno, no solamente se han mantenido, han podido mantenerse, sino que estamos ampliando la cobertura. Incluso el año que viene, ya a lo mejor lo podremos comentar, vamos a entrar en África. Hasta aquí Wow. nuestra área de acción estaba limitada a Latinoamérica y también en Líbano porque trabajamos con refugiados, con niños refugiados en Líbano, pero a partir de enero empezaremos un programa en Tanzania entre la comunidad Masái. O sea, es Wow. un proyecto muy bonito que tal vez en algún momento dado podemos comentar con más extensión, pero muy satisfechos de ello. Y otros programas, pues estamos también muy satisfechos con todo lo que se está haciendo en Perú, está virando un poco nuestra visión de las casas hogar, trabajando más, proyectando la acogida y proveyendo el que los niños crezcan en familia más que Mm, institucionalizados. No significa que no podamos tener casas hogares, pero sí es una labor de años que está culminando ahora en una dinámica pues más intencional en otra área y trabajando y poniendo más esfuerzo en el acogimiento familiar de mm, los niños. O sea, estamos satisfechos por cómo, bueno, pues se están moviendo, ¿no? Todos los programas están progresando y atentos un poco pues a todo, ¿no? Evaluando lo que hacemos, viendo cómo se puede mejorar y sobre todo cuál es el impacto que tiene sobre los niños. Porque lo que nos preocupa fundamentalmente es que el desarrollo de los niños sea integral. Sea donde estemos, apadrinando un niño, estemos trabajando en un comedor escolar, estemos en un mm, club infantil, donde estemos, que los niños, procurar que el niño tenga un desarrollo integral, es decir, no solamente en lo físico, si lo necesita, y en lo cognitivo, sino también en el cuidado emocional del niño y el espiritual, ¿no? Porque el niño también es una fantástico. persona completa y tenemos que cuidar todos los aspectos del desarrollo del niño.
Qué labor maravillosa. Si quisiéramos apoyar Alianza Solidaria, además en esta campaña de alimentación tenemos un reto: 150 niños, 15 euros al mes, 180 euros al año si lo preferimos, pero hay otras formas también de ser parte de Alianza Solidaria, ¿verdad, Paqui? Sí, también tenemos voluntariado, bastantes voluntarios. No podríamos hacer todo lo que hacemos si no hubiera gente que nos ayudara, ¿no? Entonces, si, bueno, si el Señor te llama o crees que puedas tener alguna habilidad o algún don que pueda servir, pues puedes entrar en nuestra página web. Hay un apartado de Hazte voluntario. ¿Qué puedes hacer tú? Es un apartado. ¿Qué puedes hacer tú? Hacerte voluntario. Hay un cuestionario que rellenas para tener una idea de quién eres y qué haces y demás. Tendríamos una entrevista con esa persona y veríamos de qué manera podemos encaja dentro de nuestras necesidades y cómo podría colaborar. Esa es una labor importante. Y luego haciéndote timer. Hay gente que dice, a veces jóvenes, que les cuesta mucho comprometerse, gente más joven. Mm. Bueno, pues si quieres te puedes hacer Timer. Cada año tenemos un programa en Teaming, tenemos nuestra cuenta de Teaming. Este año es el de alimentación. Por un solo euro al mes, un solo euro, es decir, tú te comprometes a dar un euro al mes, nada más. Un euro al mes, que vamos, un día se te pierde un euro y no lo echas a faltar. Aquí sí que tu economía no se ve limitada para nada. Por un euro al mes vas a estar apoyando un proyecto de Alianza Solidaria. Y este año es el de alimentación, el año pasado fue la Casa Hogar de Madres Adolescentes y con lo que se recauda a lo largo del año se ayuda en un proyecto. Este año con el de Teaming, con 15 Teamers nuevos que haya, pues estaremos dando de comer a un niño. O sea que, jóvenes, los que estáis ahí, animaos, o gente que dice a veces, bueno, no tengo muy asegurados mis recursos como para comprometerme a lo mejor con 15 euros. Y yo lo entiendo, que pueda haber personas con economías inciertas, que no trabajan todos los meses, no tienen tampoco asegurado su sustento de forma estable, pues, pero a veces de la propina puedes decir, mira, yo contribuyo pues con un euro al mes, y si consigues 14 compañeros más que te acompañen, estáis entre los 15 alimentando a un niño. Yo Fantástico. creo que serían dos alternativas factibles, ¿me entiendes? Para de cualquiera que quiera apoyar Alianza Solidaria, aparte de poder entrar en nuestra web, ver todo lo que hacemos y si algo llama a tu corazón, pues decir, yo quiero apoyar esto. Pues nada, te metes y lo apoyas. Y me gustaría destacar que Alianza Solidaria es el área de trabajo Mm, de acción social y humanitaria de la Alianza Evangélica Española, y una buena forma de impulsar no solamente Alianza Solidaria, sino todo lo que está haciendo mm, la Alianza Evangélica Española, es podernos hacer miembros de la Alianza, y también como entidades religiosas, como iglesias, podemos ser iglesias miembros de la Alianza Evangélica Española, que su labor cada año deja un fruto maravilloso. Estaremos uniéndonos a grandes proyectos como estos de la campaña de alimentación. Esto está, por decirlo así, albergado o dentro, encajado dentro de la Alianza Evangélica Española. ujú. Sí. Nuestra razón de ser es eso, que estamos dentro de Alianza Evangélica Española, no solamente es nuestra cobertura, es que de hecho es casi el grupo de trabajo más antiguo de la Alianza Evangélica, porque desde sus inicios en 1877, porque es una de las entidades más antiguas de España, evangélica más antigua de España, desde sus inicios tenía lo que llamaban la Comisión de Participación y Ayuda, Ujú. que su misión, claro, en los 1800 era otra, era ayudar a aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos por la fe y ayudar a las familias A cuando las estos hermanos familias. eran encarcelados. Es decir, pero había un fondo donde las iglesias contribuían Mm. con donativos, con ofrendas, para que cuando se daba esta circunstancia poder ayudar a las familias, ¿no? Después ese fondo que se mantuvo
siempre abierto, se iba alimentando y se acudió, por ejemplo, en España, en las inundaciones de Valencia del 57, que ahora se han rememorado mucho, pues la Iglesia, la Alianza Evangélica acudió en ayuda de los hermanos que perdieron casas, que perdieron todo en Valencia. Y siempre ha tenido ese fondo, esa vocación de ser de ayuda en situaciones de emergencia, ¿no? Ese fondo siempre se mantuvo. A partir de los 90 lo que hacemos, además de acudir en situaciones de emergencia, es empezar a decir, pero hay otras necesidades. Y España, ya que hemos recibido mucha ayuda de fuera, Mm, recibimos mucha ayuda de hermanos nuestros de Centro Europa, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, a lo largo de toda la dictadura y demás. Es decir, ahora España ya está en posición de ayudar a otros. Entonces vamos a generar canales fiables para poder ayudar a otras situaciones de necesidad, ¿no? mm, Y ayudar a la iglesia. En realidad somos una iglesia, pero ayudar a la iglesia que está trabajando en países en situaciones de necesidad, hacer una labor integral. Nosotros trabajamos también bajo ese concepto de misión integral, que es como trabaja la Alianza Evangélica. Es decir, ayudamos desde la iglesia y para la iglesia, empoderando a la iglesia y siempre a través no a través de personas, sino a través de entidades o iglesias locales o fundaciones evangélicas que están sustentadas por personas con visión. ¿Me entendéis? No una persona que tiene una idea, porque esa persona desaparece y ese proyecto desaparece con ella. mm. Entonces, siempre a través de iglesias. Y es como también la Alianza Evangélica trabaja. Es decir, cómo podemos ayudar a la iglesia con nuestro trabajo. Y por eso hay tantos grupos de trabajo, familia, jóvenes, mujer, infancia, memoria histórica, participación política. Bueno, me dejo un montón, oración, bueno, podría decir, porque hay como 16 grupos de trabajo en activo ahora, ¿no? Es cómo podemos ayudar a la iglesia, solo que nosotros lo hacemos desde la obra social. Y qué bueno podernos aliar, nunca mejor dicho, unir para cambiar vidas, para Ujú, poder pues responder a esta gran necesidad, a este SOS que no tiene espera, como es el hambre y la desnutrición. Muchas ujú, gracias por esta entrevista en Espacio Solidario, Paqui, y bueno, me gustaría que nos hables de esa extensión al África y de otras cosas en sucesivas ujú. entrevistas, que siempre es un placer el hablar contigo y somos muy inspirados. Gracias de verdad. Creo que podemos en estas Navidades o cuando oigas, veas esta entrevista, pues podemos hacer más felices a niños y a familias y eso es un regalo de amor. Pues sí, simplemente entrar en la web de alianzasolidaria.org y ahí tenéis además mucha más información de la que os hemos podido dar. Muchas gracias también, Juan Carlos, y a Radio Televisión Vida por esta oportunidad. Y siempre es un placer hablar contigo y estar aquí con todos nuestros escuchantes, videntes, no sé, telespectadores. Así Eso. que un placer y muchísimas gracias por la entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.